Mis queridos alumnos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Yo estoy bastante feliz, bastante contenta de poder compartir una nueva clase con ustedes. Antes de comenzar nuestra clase, les estoy recordando que tienen que subir los deberes que están colgados en la plataforma, tienen que realizar esos deberes y para poder responder esos deberes tienen que leer, tienen que ver toda la clase, porque las respuestas están aquí dentro de la clase. Ahora sí, chicos, vamos a compartir pantalla. Listo. Nuestro tema del día de hoy son las variedades lingüísticas presentes en Ecuador como elemento de identidad. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere mostrar? ¿Qué nos quiere comunicar? Ok, vamos a comenzar con el tema a profundidad. Un idioma no es homogéneo. Ninguno lo es, de hecho. El español no es la excepción tampoco. Puedes comprobarlo fácilmente. El español se habla en América Latina, en España, en Filipinas, incluso en Estados Unidos. Sin embargo, habrás notado que el español que habla un colombiano, un argentino o un español no es igual. Ello responde a toda la lengua. La lengua tiene varias variedades que comparten un tronco común, una síntesis, una morfología, un léxico y una fonología, pero difieren algunos términos. La variación léxica y la pronunciación de algunos sonidos. La variación léxica es un ejemplo de variación léxica en español, son las palabras esferográfico y bolígrafo. La primera la usamos en Ecuador y otros países en América Latina y la usan en España, pero aquí también se suele conocer como plum. Una variación fonética es un ejemplo de variación en la pronunciación. Pronunciar el sonido representado por las letras C en la sílaba C, sí y Z como interdental, tal como pronuncian algunos españoles zapato o cielo. Dentro de nuestro país, el español también representa variedades dialectales. Es el mismo idioma el que hablan, por ejemplo, serranos, costeños, pero es fácil notar diferencias. A estas diferencias las conocemos como variedades diptongas regionales y nos permite distinguir los matices del español que hablan varias personas en las regiones geográficas. Vamos a ver ahora un cuadro que nos va a enseñar un poco ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquí tenemos en aspectos la pronunciación, el plano fonético en la costa, la pronunciación es relajada de la I, la Y, en algunos casos yeísmo, pollo, pollo, se escucha de la misma manera cuando debería ser pollo y pollo. En la sierra, la pronunciación acentuada de la R y la R y la R y la R, más aún antes de consonantes, transporte, carne. En aspectos como vocabulario tenemos plano léxico, en términos locales en la costa, lagartero, que son las personas que se alquilan para cantar serenatas, ponerse 11, ponte pilas, ponte a atender, ponte listo. La caleta, vámonos a la caleta ya, vámonos a la casa. El jumbo, borracho, cuando se pasan de tragos y dices, ay, tú estás chuchaqui. No es tú estás mal por haber tomado alcohol, sino tú estás chuchaqui. En la sierra hay términos locales como achachay, la frase para expresar el frío. Chévere, bueno o excelente. El chiro, que no tiene plata. Cachar, si cachas, entender. Y así es como nos vamos al siguiente tema, que son los narradores del siglo ecuatorianos en el siglo XX. La generación del 30, así llamado, con este nombre conocemos un grupo de autores cuyo valor literario es trascendental en la historia de la literatura ecuatoriana. Tiene como características haber publicado sus mejores obras en la década de los 30. Todos sus autores cultivaron el realismo literario que se opone a cualquier tipo de literatura que es abrigada en el mundo. Esta corriente literaria muestra el mundo tal cual es y en ocasiones denuncia injusticias. Para ello escoge personajes olvidados por la literatura romántica como modelos opuestos de la sociedad, los pobres explotados y los ricos explotadores. Los autores más reconocidos de esta generación son Jorge Casa, José de la Cuadra, Alfredo Pareja, Demetrio Aguilera, Enrique Gil y Rómulo Gallegos. Hablemos un poco de Demetrio Aguilera Malta.
Su obra comprende varias novelas, pero dos de ellas destacan: Siete lunas, siete serpientes y Don Goyo, caracterizado por un estilo de oraciones cortas, casi puntillistas. Sus relatos hablan de la vida rural y la vida costeña, de los mitos que cultivan las gentes. Colaboró con Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos. Era un colectivo de libros, ganó el cuarto lugar apreciado en nuestra literatura. Ahora, cambiamos de diapositiva, chicos. Y vamos a hablar de los textos ecuatorianos. Vamos a hablar de los textos ecuatorianos del siglo XX y el siglo XXI. Ya, vamos a hablar de ellos. ¿Por qué es muy importante hablar de ellos? Ustedes se preguntarán, ya que la literatura ecuatoriana a finales del siglo XX y XXI y a principios del siglo XXI, hablaremos de esto. En contexto histórico-social, Ecuador tuvo un conflicto con Perú en 1995, que supone el auge del sentimiento patriótico a pesar de los sucesivos golpes económicos que aquejaban a nuestro país en ese momento. La crisis bancaria del 98, que inauguró un periodo muy fuerte de diversas figuras políticas, entre las cuales toma protagonismo el movimiento indígena, que lidera en los siguientes años sonoros. Es así como los presidentes Yamil Maguad, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, en la mitad de la primera década del siglo XXI, el país vivirá auge de sueños, acompañando con una nueva inauguración de periodos históricos en el país. Es así como pasó. Pasamos así de la pobreza a abundancia, a tener más sociedad, más economía. Es así como el Ecuador se ha mantenido en altas y bajas. Y ha habido muchas personas que nos han ayudado a pasar estos momentos y lo han interpretado en sus obras. Una de estas fue Gabriela Alemán. Ella, era ella es una novelista y cuentista, ha recibido el primer premio de crónica en 2014. Fue distinguida y seleccionada para el evento literario en Bogotá. Ha escrito millones de libros, y cuentos, pero uno de los más conocidos son Maldito Corazón, Zoom, Fuga Permanente, Álbum de Familia, La Muerte Silva, un Blues. Ha escrito también las novelas Body Time y Puzzle Wells. En sus obras temáticas son diversas y ella muestra la sociedad, la manipulación, el abandono, la manipulación política. A este último tema ella le ha dedicado una novela completa. También podemos destacar a Lucrecia Maldonado. Es una escritora y profesora de lengua y literatura. Ha sido distinguida en varios premios. Uno de ellos es Aurelio Espinosa. Su literatura comprende algunos volúmenes desde literaturas juveniles. Sus obras también tiene obras para adultos que refieren una visión más profunda. No solo habla de amor, de tristeza, sino que habla de sentimientos, amplía biografías, amplía realidades. Y ahora, chicos, vamos a ver el siguiente video, que es muy interesante. Saludos cordiales, mi nombre es Isabela Rassi y a continuación les voy a explicar sobre el tema número 3 de literatura titulado Textos ecuatorianos del siglo XX en el marco histórico-cultural en los que fueron producidos. Primero comenzaré a explicar qué es la generación decapitada. Se le dio este nombre a un pequeño grupo de poetas de finales del siglo XIX a inicios del siglo XX que murieron jóvenes. Ellos fueron Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Ernesto Novoa Camaño y Humberto Fierro. La obra poética de sus autores se caracteriza por una notable influencia del modernismo de Rubén Darío, más aún de las raíces de las mismas de este movimiento, que son el simbolismo y el parnasianismo francés. Las obras de estos autores resplandecen los temas exóticos, atmósferas sombrías, vocabulario culto y rebuscado y un cuidadoso trato a la métrica de los poetas. A continuación, seguiremos con el segundo tema, que se llama Poesía del siglo XX. De la siguiente persona, de la cual voy a explicar, será Celta Dávila Andrade.
Él nació en Cuenca en el año de 1918 y murió en Caracas en el año de 1967. Él fue un poeta y cuestionista. Fue reconocido por la enorme fuerza de su poesía y por ser un buen narrador de cuentos. Su largo poema, Boletín y Elegía de las Mitas, es un contundente alegato a favor de la dignidad y reivindicación de los indígenas. Su trascendencia literaria dejó una huella en nuestro país y en Venezuela, donde vivió muchos años. Víctima de una crisis nerviosa, se suicidó y Venezuela le rindió homenaje al construirle un mausoleo en Caracas. A continuación, voy a hablar sobre Jorge Carrera Andrade. Él fue un poeta quiteño cuya obra busca conciliar lo universal con lo local, las vanguardias con una admiración de la tierra ecuatoriana. Él fue un poeta, narrador y ensayista ecuatoriano. Fue uno de los escritores más representativos del país, señalado como el mayor representante del relato breve ecuatoriano. Su obra se cataloga en las corrientes literarias neorromántica y surrealista. Ok, chicos, como pudimos darnos cuenta, este video nos explica un poco más a profundidad, bastante bien explicado, para que ustedes saben que a mí me gusta que ustedes tengan diferentes tipos de contextos, diferentes tipos de opiniones. Y sí, este video es bastante acertado, yo siempre busco los mejores videos para ustedes. Y entonces este es el fin de nuestra clase, no se olviden de hacer la tarea, espero que les vaya muy bien, nos vemos a la próxima.